Este fin de semana, Morena se apropió del Poder Judicial. Lo hizo a través de un llamado a las urnas en el cual la mayoría de los mexicanos le dieron la espalda. Nadie fue a votar por los cargos judiciales que se renovaron, incluida la Corte y el invento de Morena del Tribunal de Justicia. Fueron al menos 13 millones y hay que decir, de esos 13 millones, más del 10% les anuló la boleta, les puso cosas que no podemos decir a esta hora y hasta les recordó a varios de los que inventaron esa reforma judicial para que Morena, el PT y el Verde se quedaran ese poder. La jornada comicial fue de desolación, nadie fue a las casillas, los que fueron con acordeones que se repartieron con anticipación, que los repartieron los propios morenistas, algunos más fueron a votar, no sabían ni por quién iban a votar, muchos no entendieron ni el Poder Judicial. Y alguien que le dio seguimiento a esta jornada comicial es José Mario de la Garza de Proyecto Justicia Común. ¿Cómo estás? Muy bien, y muchísimas gracias por el espacio, como siempre. ¿Qué han documentado, José Mario? Pues mira, documentamos una operación muy compleja a nivel nacional y de carácter sistemático, en donde pudimos contar con medios de prueba e indicios de que el partido oficialista en el poder, a través de funcionarios públicos, a través de secretarías de Estado como la Secretaría del Bienestar, utilizando recursos públicos, repartieron un sinfín de esto que hemos denominado acordeones para incidir y coaccionar el voto, lo que resulta muy ilógico si el espíritu de la reforma judicial era la democratización del poder judicial a partir de que el ciudadano eligiera en la urna de forma independiente a sus candidatos y candidatas. Claro, el ejercicio no fue ni libre ni independiente. Totalmente, no fue ni libre ni independiente y tampoco equitativo, porque al momento de recibir un acordeón con candidatos y candidatas vinculadas a un partido oficialista, pues se rompe también la equidad en la contienda electoral. Claro, a ver, José Mario, déjame entender un poco, ¿qué dependencias tienen documentadas ustedes que se metieron en la operación y cómo fue la operación de estas dependencias de acuerdo a lo que ustedes han indagado? Pues mira, la principal dependencia que tuvo una injerencia en la operación acordeón fue la Secretaría del Bienestar. Secretaría del Bienestar a nivel federal y aquí específicamente en la Ciudad de México, la Secretaría del Bienestar de la Ciudad de México, ¿no? Que dirige la jefa de gobierno Clara Brugada. A través de esa dependencia, además de promocionar los programas sociales del gobierno, se iba casa por casa promocionando estos programas, pero además repartiendo los acordeones con los candidatos y candidatas prefijados, y también tenemos documentado que incluso se hacían amenazas de dejar de recibir ciertos beneficios sociales en caso de no votar por los candidatos que estaban en el acordeón. Lo que tenemos acreditado es que esta operación sistemática que se realizó aquí en la Ciudad de México y a nivel nacional lo replicaron gobiernos estatales y municipales, por ejemplo en San Luis Potosí, por ejemplo en Oaxaca, por ejemplo en Chiapas. Claro, ¿viste la operación, me dices, de San Luis Potosí? Sí, la operación de San Luis Potosí, ahí recordemos que gobierna Ricardo Gallardo, el Partido Verde. También se acreditó en San Luis Potosí que el gobernador, a través de los funcionarios públicos, utilizando recursos públicos, repartió estos acordeones para incidir en la contienda electoral y manejar el sentido del voto de la jornada que vivimos el pasado 1 de junio. Claro, ¿qué otros estados más? Tenemos reportado Oaxaca, tenemos reportado Chiapas, San Luis Potosí, en Querétaro incluso también hubo algunas denuncias. Tenemos reportado también en el norte del país, Nuevo León, hay que mencionarlo. Ese fue el caso de Movimiento Ciudadano a través de su gobernador, Samuel García, que estaba organizando estas reuniones en horarios laborales para poder utilizar a sus funcionarios públicos a repartir los acordeones que supuestamente están vinculados con los candidatos del partido oficialista en el poder. A ver, en Querétaro gobierna el PAN. ¿Ahí fueron funcionarios de Morena los que repartieron el acordeón? Presumiblemente fueron funcionarios de Morena los que estuvieron incidiendo en el voto. Se organizó, como te digo, una operación sistemática a lo largo de todo el país. Se utilizaron las estructuras clientelares del partido oficialista en el poder para poder llevar a cabo esta operación de inducción al voto. Claro, a ver, descríbeme qué fue lo que ocurrió en Oaxaca. En Oaxaca fue un caso sumamente complejo porque además de utilizarse las estructuras clientelares del partido en el poder, también se indujo al voto a muchas personas indígenas. Está acreditado con videos
que muchas personas acudían a las urnas sin siquiera saber de qué se trataba la elección judicial. En Oaxaca también quedó acreditado que su presidente municipal y el secretario del presidente municipal articularon una operación no solamente para inducir al voto, sino para acarrear a personas a las urnas el 1 de junio. A ver, vamos a hacer un alto para que me describas bien Oaxaca. Oaxaca es un estado gobernado por el morenista Salomón Jara, y entonces lo que tú viste fue problemas, por llamarlo menos, irregularidades en la capital de Oaxaca, pero también en municipios que son ampliamente indígenas. Sí, totalmente. A ver, el problema por el estado de Oaxaca fue también generalizado. No solamente se repartió esto en la capital de Oaxaca, sino también está acreditado en los medios y está acreditado por diversos videos que muchas personas indígenas de Oaxaca estaban acudiendo a las urnas. Incluso está las fotos de las señoras vestidas con sus trajes típicos, acudiendo a las urnas con los acordeones prefijados en el estado de Oaxaca y en el estado de Chiapas, ¿no? Eso evidencia una falta de probidad tremenda del partido oficialista en el poder y también evidencia la incongruencia del partido oficialista en el poder. Repito, la lógica y el espíritu de la reforma judicial fue democratizar el poder judicial a partir del voto popular. Resulta ilógico que ahora articulen esta operación del Estado para decirle al ciudadano y desposeerlo de cualquier capacidad racional para elegir a sus candidatos en las urnas. Claro, algunos de manera te van a decir, no hombre, eso es una mentira, es un choro, tú estás mintiendo, tú eres la derecha, tú eres el no sé qué, porque eso es una mentira. Alguien va a decir que vaya a las autoridades, que ya las tenemos contadas, pero que vaya a las autoridades. Esto ya se ha presentado ante el INE, ante alguna autoridad. Digo, me queda claro que todo está agarrado por ellos. Claro. Eso lo entiendo bien. Claro. Pero también, pues, ¿qué se hace en estos casos? Pues desde la sociedad civil decidimos activar todos los mecanismos jurídicos que tenemos a nuestro alcance. La denuncia generalizada por la Operación Acordeón se presentó ante la Unidad Técnico Contencioso del Instituto Nacional Electoral y presentamos una adicional para el caso de la Ciudad de México de Clara Brugada y la Secretaría del Bienestar. Recibimos el día de ayer, esto es información inédita, el acuerdo de admisión del procedimiento sancionador por la Operación Acordeón a nivel nacional. Incluso el Instituto Nacional Electoral ya mandó requerir a Meta y a Google información para que le informen quién es el propietario de la página denominado Juristas por la Transformación, que era una página, o es una página porque sigue vigente, en donde tú entrabas, le picabas a tu distrito electoral y te descargaba el acordeón ya con los candidatos prefijados para votar. Evidentemente con los colores de Morena, con los candidatos supuestamente vinculados al partido oficialista, y ya se están llevando a cabo las pesquisas por el Instituto Nacional Electoral para llegar al fondo del asunto. Claro, esto por el INE. ¿Habrá alguna denuncia de tipo penal? Nosotros no presentamos denuncias de tipo penal, pero tenemos conocimiento de que sí se activó la FICEL, y es importante mencionar que al momento de que tú presentas una denuncia administrativa al Instituto Nacional Electoral, inmediatamente el Instituto Nacional Electoral le da vista a la FICEL. Entonces las dos denuncias que presentamos tienen vista directa a la FICEL, y la FICEL, en su obligación constitucional de garantizar justamente la prevención de los delitos electorales, tendría que haber iniciado las carpetas de investigación correspondientes. O sea, entonces lo que vimos fue un cochinero, para acabar pronto. Una operación de Estado tremenda, con el único objetivo de inducir al voto, de coaccionar al voto, de acarrear el voto, en contravención de todo lo que vienen defendiendo, en contravención del espíritu puro de la reforma judicial. Claro. Bueno, pues vamos a ver estas imágenes. Nosotros hicimos un recorrido ese propio domingo por el Estado de México, por Ciudad de México, y la verdad, las imágenes que vimos fue de las personas que votaron, fueron adultos mayores, pero también vimos muchísimo desconocimiento. La gente no sabía por quién votaba, la gente no conocía, insisto, el funcionamiento del Poder Judicial. Mucha gente fue a votar con el acordeón, y la verdad es que, por decir menos, lo que ocurrió, pues fue desastroso lo que ocurrió el domingo. Dígame algo, ¿usted sabe bien para qué hace, por ejemplo, el magistrado de circuito, el de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se renovaron 2 magistraturas? No, así como saber todas sus funciones, no. Lógicamente que en toda institución pues hay niveles, ¿no? ¿Por qué cree que vino más los adultos mayores que los jóvenes?
Bueno, pues porque le echamos un poco más de conciencia y son muchos factores, ¿eh? También hay ayuda, entonces son muchos factores. Y a ver, José Mario, ¿qué queda hacer? Ya lo vemos aquí, hay gente que no sabe por quién vota, hay gente que fue, también gente que fue a votar con el odio, hay que decirlo. Claro. Entonces, ¿qué sigue? Pues de parte de la sociedad civil, nosotros sacamos un manual de observación electoral para cualquier ciudadano, ciudadana, y también proporcionamos un formulario de Google Forms a través de la página de Vigilantes. Hicimos una alianza con la organización Defensores y hemos estado revisando la información que nos proporcionó la ciudadanía y de forma muy impresionante hemos recibido más de 64 denuncias con evidencia adjunta, no solamente de la operación acordeón, sino de la tardanza en la instalación de las casillas, sino de la coacción al voto por métodos con violencia. Este informe, estamos preparando, más bien dicho, un informe detallado de estos hallazgos que nos hicieron llegar la propia ciudadanía a lo largo de todo el país para darlo a conocer, ¿no? Y yo esperaría que desde el partido oficialista se tomen muy en serio esta llamada de atención, no solamente por la participación tan poca que hubo en esta jornada electoral, sino también que tomen en cuenta todos estos hechos tan deleznables que sucedieron en la jornada electoral para modificar las reglas del juego y que la ciudadanía realmente pueda ser el eje rector de la decisión de la elección del Poder Judicial, ¿no? Claro, a ver, ¿qué legitimidad puede tener un ministro de la Corte, un nuevo ministro de la Corte que llegó con la operación acordeón, ¿Sí? que llegó votado por el desconocimiento y que además llegó votado por 13 millones, ni por 13 millones de personas, ojalá fuera 13 millones de personas, es menos, De acuerdo. porque hay que quitarle ahí los votos nulos. ¿Sí? ¿Qué legitimidad tiene alguien donde los invitados a las urnas son 100 millones de mexicanos y te votaron 10 millones de mexicanos? Sí. El número redondo, digo, habrá ahí los ajustes. ¿Qué legitimidad tiene alguien que vaya y se siente en la Corte en septiembre con estos números? Pues mira, tomando como válido el modelo de elección popular para elegir a las personas juzgadoras, modelo que yo no comparto porque considero que la función jurisdiccional tiene que estar separada de la función política, son diametralmente distintas, pero tomándolo como bueno porque es una realidad en nuestro país, pues evidentemente desde mi punto de perspectiva tendrían muy poca legitimidad democrática en el discurso de Morena, porque tomemos en cuenta que esta es una elección fundacional de un poder del Estado. Otra vez, es una elección fundacional de un poder del Estado. ¿Cómo vamos a considerar realmente legítimo un poder judicial en donde hubo una abstención del más del 88% de la población? Es decir, el 88% de la población no hizo suyo el ejercicio democrático que intentó Morena, el ejercicio fallido que intentó Morena. Claro, llevas un ejercicio perverso porque era agandallarse el Poder Judicial, un ejercicio que diseña el presidente López Obrador, Claro. pero que lo respalda la presidenta Claudia Sheinbaum y hoy tenemos estos resultados. La gente no se compró su cuento. Entonces, el López Obrador, yo me pregunto, del 2012, López Obrador agarraría cinturonazos y pondría ahí un plantón en Reforma o no lo pondría. Pues mira, a ver, a mí me parece muy impresionante que la narrativa del gobierno y del partido oficialista, no sé si la recuerdas, es que en la elección del 2024, cuando elegimos a la presidenta, se eligió la presidenta, había un mandato democrático implícito para reformar al Poder Judicial. Y recordarás que en esa elección del 2024 hubo 61% de participación del Padrón Nacional Electoral. Claro. Más de 600 millones de votos, 60 millones de votos, perdón. Claro. Me resulta totalmente sorprendente que en esta elección fundacional solamente haya habido 11%, ¿no? En estas fiestas democráticas de las cuales se visten de seda justamente estos regímenes autoritarios, pues normalmente ves a la gente con banderas en las calles celebrando una elección de este tipo y esta victoria democrática. No vimos eso en este momento, ¿no? En este momento histórico, inédito, que lo pretenden vender así. Claro, ¿y dónde están los 36 millones que respaldan la reforma judicial? Porque los legisladores de Morena llevan repitiendo es que 36 millones votaron por Claudia Sheinbaum y entonces esos 36 millones dicen que tiene que haber una reforma judicial. La pregunta es, ¿dónde están los 36 millones? No están. No están y el argumento es,
Es que no es una elección recurrente, entonces la gente no sale a votar tanto porque la gente está acostumbrado a elegir a sus representantes populares. Sí, no es una elección recurrente, pero es una elección fundacional de un poder del Estado, ¿no? Tendría que estar la mayor cantidad de gente, de mexicanos y mexicanas que integran el padrón electoral. Eso no lo vivimos en las jornadas del 1 de junio. Claro, finalmente, ¿se tendrían que cancelar estos comicios? O sea, si nos vamos a la letra y a la ley, neta, estos comicios son imparciales, legítimos, limpios, ¿se tienen que repetir? Pues mira, yo vería un punto muy preocupante que tendrá que abordar el Tribunal Electoral en su momento y que es el rebase de los topes de campaña. Hoy justamente uno de los observatorios electorales saca un reporte muy interesante en donde describe exclusivamente las promociones pagadas en redes sociales de las ministras oficialistas que rebasan por mucho los topes de campaña establecidos por el Instituto Nacional Electoral. Ese motivo por sí solo es suficiente para anular la elección judicial. Eso lo tendrá que decidir el Tribunal Electoral en su momento y también tendrá que analizar todas las fallas y violaciones a la equidad en la contienda y al sufragio libre y directo de los ciudadanos. Claro, te aprecio mucho estos minutos, José Mario. Al revés, gracias por el espacio. En verdad, qué gusto verte. Y bueno, ahí lo que dice José Mario, también el domingo vimos, sí, los retrasos de las casillas. Las personas se formaron 1 hora y media en varias casillas en estos recorridos que hacíamos, y la verdad es que la gente se formó 1 hora y media no porque hubiera mucha gente, porque hubiera un desfiladero, sino porque la gente no podía votar con esas boletas tan confusas. Me complicó bastante, eran demasiados nombres para aprenderse y llegó un punto en que me abrumé porque pues no sabía ni qué o qué onda. Fue raro, se me hizo muy extraño que no hubiera como los típicos crayones que dan usualmente en las casillas, fue con pluma azul. Ok, bueno, ¿volverías a votar? En ese tipo de por el Poder Judicial, no, está muy raro. Aún y con todas las irregularidades y ya con más del 90% de las actas computadas, Hugo Aguilar se perfila como el presidente de la Corte. Pero además, ¿quiénes quedarían en esta nueva Corte? Pues sí, Hugo Aguilar sería el presidente, también de las más votadas, Lenia Batres, Estela Ríos, amigaza de López Obrador, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz. ¿Quién más de los hombres quedarían? Arístides Guerrero, Sara Irving Espinosa, Giovanni Figueroa, y también se sumaría a esta lista de los que pues quedarían en la nueva Corte, Sara Herrerías. Todos son afines a la 4T y ahora viene un fraude del nuevo fraude. ¿Por qué? Porque resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que se tiene que respetar la paridad de género para dar la presidencia de la Corte, y esto sugeriría que le tocaría a Lenia Batres. Es un cambio muy importante. Ahora, hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Después de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que a quien le toca la presidencia de la Corte es a quien tuvo más votos. En este caso sería Hugo Aguilar. Cuando ustedes entreguen la constancia de mayoría a los integrantes de la Suprema Corte, quienes ganaron, en esa constancia se le entrega diciendo tú ya eres presidenta de la Suprema Corte, ¿o cómo es ese protocolo? ¿Ustedes nada más entregan una constancia diciendo que ganó y con tantos votos, y será el protocolo ya en la Suprema Corte? ¿Ellos ya tendrán que definir? No, Erika, porque la Constitución no marca el procedimiento ese de que entre ellos van a tomar una decisión. Marca que el que tiene más votos es quien preside la Suprema Corte de Justicia. Nosotros entregaremos constancia a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mujeres, hombres, con la particularidad de quien va a ocupar la presidencia. Y ya está por acá Miguel Alfonso Mesa, con quien hemos seguido todo este proceso. Mike, ¿cómo estás? Irving, un gustazo estar contigo. Gustazo, le quieren poner fraude al fraude, ¿no? Pues sí, a ver, la conclusión de esto es que Morena, y en particular la presidenta, ganó absolutamente todo para los puestos nacionales. Cada uno de los candidatos que estaban en el acordeón de la presidenta llegarían a la Suprema Corte. Esto es algo, pues es un fraude, porque está prohibido que los partidos intervengan
en elecciones judiciales. Y a pesar de eso, no solo intervinieron, sino que estaban poniendo a absolutamente todos los integrantes. No puede ser cierto que el pueblo elige si personas que ni siquiera eran conocidas, que su nombre no le sonaba a nadie, están llegando al puesto solo porque la presidenta escogió que estuvieran ahí. Y ahora el fraude al fraude es eso, que no les salió que Lenia Batres, que era la más cercana al grupo político de la presidenta, llegara a presidir la Suprema Corte y ahora la quieren bajar, inventando que en la Constitución que ellos mismos reformaron existe una preferencia de género, una preferencia para la mujer que sea la más votada. Eso es completamente falso. El artículo 94 de la Constitución dice que llega a ser el primer presidente de la Suprema Corte la persona que tenga más votos, que en este caso es Hugo Aguilar. Hugo Aguilar le tocaría, ¿no? Y entonces ya quieren ahí cambiar la ley, porque cuando la ley no les embona, pues entonces la cambian y se inventan algo. Y la verdad es que así son, pero a partir de hoy lo que estamos viendo es la conformación de una corte morenizada, una corte del poder. Ya se acabó esa época de los especialistas y de los juristas, la verdad es que no. Es una corte 4T. ¿Qué decir de la jornada? Miguel, tú inclusive tuviste todo un equipo desplegado para ver las incidencias. Los que estaban en el acordeón son los que realmente ganaron, entonces... Mira, tuvimos un observatorio vigilando las incidencias. No hubo tantas incidencias en la jornada y creo que esto se debe a dos razones. Una, el fraude se planchó desde antes, que fue los acordeones que le dijeron a las estructuras por qué tenían que votar. Y entonces lo único que tenían que hacer ese día era llevar a sus votantes que sacaran su acordeón en el momento y que votaran por esas personas. Y además no hubo ninguna resistencia a esto. Normalmente vemos conflictos en jornadas electorales porque la oposición está también operando y entonces hay momentos de mucha tensión al interior de las casillas. Esta vez tuvieron la ruta completamente libre porque nadie más se metió a la elección. Y eso llevó a que no solo determinaran quiénes quedan en la Corte, quiénes quedan en el Tribunal de Disciplina, sino que Morena haya sido el único actor político que definió los 881 cargos que se competían en esta elección. Eso manda un mensaje terrible para la independencia judicial, que es, si quieres llegar a ser juez o magistrado, tienes que pactar con el régimen. Pero es algo que, digamos, también se puede contrarrestar, porque estos jueces y magistrados van a ganar por muy pocos votos. Hay quien va a ganar por 10, hay quien va a ganar por 15. A ver, Hugo Aguilar, ¿por qué llegó a la Suprema Corte? Yo creo que hay dos fenómenos. Por un lado, la división del voto de Morena entre Yasmín Esquivel y Lenia Batres, que se estaban madreando durante todo el proceso y que se sacaron de sus listas y que no llegaron parejas. Pero por otro lado, ve en qué estado superó Hugo Aguilar a Lenia Batres. En Chihuahua, en San Luis Potosí, en estados que no son gobernados, en Querétaro, en estados que no son gobernados por Morena y que incluso son gobernados por gobiernos de la oposición, del PAN. Y eso nos da un indicador que es, a lo mejor se activaron estructuras de partido y a lo mejor esas estructuras de partido de oposición influyeron en determinar la presidencia de la Suprema Corte. Claro, Miguel, ¿qué tan legítimo es que alguien llegue producto de un acordeón y producto del acarreo? Pues creo que demuestra la farsa de la elección popular, ¿no? Porque no la está eligiendo el pueblo con una decisión informada y por su propio criterio. Quien eligió estos candidatos fue la presidenta al hacer el acordeón. Entonces, creo que esto desenmascara completamente a la elección judicial. Y otra vez, la verdad es que tienen el triunfo. Porque por un lado ya lograron destituir a la mitad del Poder Judicial que les estorbaba. Y por otro lado, ellos son los únicos que pusieron a todos los candidatos. Miguel, mucha gente nos dice, ¿qué es lo que sigue? A partir de esto que sigue, mucha gente también en las calles nos han dicho, tenemos miedo, nos preocupa la apropiación que ha hecho el gobierno en el poder del poder judicial, porque ya tienen el legislativo, porque ya están en el ejecutivo. ¿Qué es lo que sigue? Sigue articular la resistencia democrática para que un solo partido no se quede con todo, ¿no? Vimos a la oposición completamente ausente de esta elección. Les dejaron el camino libre para quedarse con 881 puestos judiciales. En el siguiente año vamos a iniciar otro proceso judicial. En septiembre de 2026 empieza el proceso para la nueva elección judicial. Creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos es, si no queremos que el régimen de partido hegemónico afiance su poder y perfeccione su maquinaria para que nadie los pueda sacar de ahí,
pues tenemos que organizarnos para que haya una resistencia democrática y no se queden con todo, porque la oposición no se ve ni dónde. Claro, también hay que resaltar que algunas personas participaron, inclusive fueron a anular su voto. Ahí están las imágenes. El voto nulo superó cualquier marca, pues desde que prácticamente hay Instituto Federal Electoral. Esto también ha llamado la atención de muchísimas personas. El resultado de las elecciones judiciales es prueba de que no se va a democratizar como lo prometieron quienes la propusieron, pero tampoco se va a resolver los problemas que decía resolver y que actualmente existen, como justicia lejana, cara y sumamente tardada. Aquí es donde nos preguntamos, ¿y los 36 millones de votos que llevaron a la presidencia Claudia Sheinbaum, o su 80% de aprobación? Pues podemos ver que no tiene nada que ver la gimnasia con la magnesia. Es decir, hubieron al menos 22 millones de personas que querían a Claudia Sheinbaum como presidenta, pero no querían esa reforma judicial sumamente tóxica. Aquí podemos ver con los resultados que aproximadamente el 12% del electorado fue a votar, de los cuales el 23.5% fueron votos nulos. Eso, por ejemplo, se extiende en un universo de los cuales el 10% fueron votos nulos de manera directa, y los otros 12, casi 13% fueron de votos que no se completaron correctamente. Y con todo eso, estados donde, por ejemplo, gobierna Morena, como Sonora, Baja California Sur, tuvieron menos del 10% de la votación. Aquí, por ejemplo, la presidenta se preguntaba en las mañaneras que cómo se iba a impugnar o con qué argumentos se iba a impugnar. Pues aquí mismo se le contesta, presidenta. Primeramente, con una elección donde fue muy compleja y donde hubo muchísima abstención y además votos nulos, aquí se puede checar que violenta los principios de imparcialidad, de independencia, de efectividad, Ay, güey, ya me trabé. A ver. Miguel, ¿qué decir de estos votos nulos? Mira, es un gran mensaje que el voto nulo sea mayor que el voto que sacó la presidencia de la Suprema Corte. Eso nos dice que en realidad quienes están ahí, votados por el 10% de la población y además con un voto nulo mayor que el que sacaron, no tienen tanta legitimidad como se supone que deberían tenerla, ¿no? Yo creo que incluso lleva a que hay ya algunos planteamientos ahí en el aire de personas que dicen que es una elección ilegítima. Y yo creo que lo que vamos a ver en los siguientes meses, no que lo vayamos a hacer nosotros, pero es impugnaciones en contra de la legitimidad de la elección. Una, por la baja participación, aunque no esté previsto en la Constitución, va a haber quien va a plantear que esta elección debe anularse por eso. Va a haber quien va a plantear que debe anularse por la operación acordeón, que determinó de manera ilegal el resultado de todos los puestos. Y por otro lado, quien dirá también, oye, si los ciudadanos dijeron que esto debe anularse, porque anularon sus votos, ¿cómo tenemos que ahora los que van a llegar al puesto sacaron menos que ese voto nulo? Claro, te aprecio mucho estos minutos, Miguel, y en verdad un gusto seguir esta fase de los comicios judiciales contigo. Buenísimo, Irving, y seguimos con las impugnaciones también de los candidatos riesgosos que estamos a la espera de ver cuáles. No es para un café, no, hombre. Te aprecio mucho. Es Miguel Alfonso Mesa, yo soy Irving Pineda, así en la señal de Fuerza Informativa Azteca, y en verdad, qué gusto andar por acá.